Buenas a todos, yo soy Belén, del equipo de Gema, hago un poquito de todo en GH y me encargo de los cursos que imparte Gema en su farmacia, Dermofarma, ¿vale? Así que cualquier duda me podéis preguntar, aunque hay lista de espera, ¿vale? Pues yo vengo a presentar a Beatriz Saralegui. Es farmacéutica, detallista e inquieta por naturaleza. Sus clientes la definen como creativa y profesional. Sus gustos personales, bagaje formativo y experiencia profesional han hecho posible que ayude a otros farmacéuticos a especializarse en los campos que le apasionan: la cosmética, complementos nutricionales y punto de venta. Su currículum es también larguito, como los hermanos Fernández. Licenciada en farmacia en la Universidad de Navarra, máster en cosmética y dermofarmacia, máster en dirección de gestión comercial y marketing, vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, trainer en el departamento de marketing y formación de Pierre Fabre y autora del capítulo de Nutricosmética del libro de Gema Herrerías, la guía definitiva del cuidado de la piel. En la actualidad es CEO de Saralegui Consultores y creadora de la plataforma formativa Club Pharma Pro de complementos nutricionales y nutricosmética. Después de esta presentación, efectivamente me llamo Beatriz Saralegui, farmacéutica, aunque en redes sociales ya sabéis que me conocen como Sara, ¿vale? Es algo muy repetido y que no consigo quitarme. Bien, pues hoy vengo con la intención de abrir una pequeña ventanita a mi día a día para transmitiros algo que considero que es fundamental, y es que tenemos una labor sanitaria súper interesante en todo lo que es el acompañamiento de los pacientes a través del mundo de la nutricosmética. Y ya digo que para mí la palabra acompañamiento es fundamental. Cuando Gema Herrerías me llamó por teléfono y me dijo: quiero que hagas una sesión cortadita, picadita de 20 minutos sobre cómo incrementar el ticket medio a través de la nutricosmética, cuando colgué, la primera persona en la que pensé fue en mi hermano Miquel, que estaría orgulloso si esto lo oyera hoy. Y pensé en él porque él me insiste muchísimo en la siguiente frase: Bea, los datos no mienten. Y hoy precisamente vamos a comenzar hablando de datos, que puede parecer algo tremendamente aburrido, pero a mí los datos me ayudan a entenderos cómo sois como oficina de farmacia. Entonces, cuando trabajo con una farmacia y extraemos los datos de venta, me encuentro con que hay generalmente dos tipos de oficina de farmacia, ¿sí? Y os clasifico en uno o en otro lado. Entonces, hay farmacias que van a ser farmacias pasivas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de farmacia pasiva? Van a ser farmacias que no van a ser nada proactivas en la recomendación. De manera que en el mostrador lo que van a hacer es dispensar lo que demandan sus pacientes. Y esto es tremendamente importante, esto que acabo de decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque este es el mejor de los estudios de mercado que podéis tener. Ver vuestros datos de ventas si no sois unas farmacias especialmente proactivas. Porque yo creo que esos datos lo que os dicen es qué os vienen a solicitar. Fijaros, esto es importantísimo. Bien, y por otro lado, que son las minoritarias, me encuentro con farmacias que son farmacias especializadas. Es decir, son farmacias mucho más proactivas, que invierten esfuerzo, tiempo y recursos en formarse, ¿sí? Porque especializarse supone eso: tiempo, esfuerzos y recursos. Y cuando yo os traigo los datos de una farmacia especializada, a mí lo que me dicen esos datos es si estamos haciéndolo bien o mal, ¿sí? Si ese tiempo, esfuerzo y recursos está teniendo un input o está teniendo un retorno de esa inversión. Bien, ¿por qué os cuento esto? Porque hoy os voy a enseñar 3 datos de 3 oficinas de farmacia que están distribuidas en distintas partes de España. Y quiero que me digáis si esos datos... Bueno, hay 2 farmacias que son farmacias pasivas y va a haber una que va a ser una farmacia especializada. Y quiero que me lo digáis vosotros, a ver si sabéis cuál es cuál, ¿vale? A ver si sabéis identificar esa farmacia especializada. Son 3 farmacias, ya digo, repartidas en distintas comunidades. Son farmacias de barrio. Esto es importante, y tienen un horario reducido, no tienen un horario ampliado, ¿sí? Entonces, primera oficina de farmacia, fijaros. Quiero que os fijéis en las 3 primeras categorías. Están ordenadas de mayor a menor facturación. Por lo tanto, el ranking de categorías, lo que más factura son las FPs, en segundo lugar, complementos y fito, y en tercer lugar, botiquín.
Es importante decir que he anulado todo lo que sean datos de COVID, ¿va? Para que no tergiversara los datos. Entonces ya digo que FPs en primer lugar, complementos y fitoterapia en segundo lugar y botequín en tercer lugar. Segunda, oficina de farmacia. Esta tiene un perfil un poco más curioso. No es una farmacia de costa, fijaros, esto es lo curioso. Y tiene los solares en primer lugar, en segundo lugar complementos y fito y en tercer lugar las EFPs. Y tercera, oficina de farmacia. Complementos y fitoterapia en primer lugar, en segundo lugar cosmética y en tercer lugar las EFPs. ¿Cuál creéis que es la farmacia especializada de estas tres? ¿1, 2 o 3? La tercera, la tercera. ¿Pero qué conclusiones sacáis de estas tablas que os acabo de enseñar? ¿No os ha chocado algo? No he cogido precisamente las farmacias, las he elegido bastante al azar. Fijaros, EFPs y complementos están en todos los rankings, ¿os habéis fijado? ¿Y qué he dicho? Que las farmacias pasivas, ¿qué es lo que demuestran? ¿Qué es lo que está pidiendo el paciente? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el paciente? ¿Cuáles son esas categorías locomotoras a día de hoy en la oficina de farmacia? ¿Cuáles creéis que son? FPs y complementos, es decir, nos los están demandando de una manera, o sea, sin darnos cuenta siquiera, ¿sí? Por lo tanto, imaginaros el peso que puede tener esto, la importancia que puede tener esto. La siguiente pregunta que nos tendríamos que estar haciendo, ¿cuál es? ¿Qué estamos haciendo frente a esta demanda? ¿Qué estamos haciendo? ¿La estamos aprovechando, sí o no? Bien, ¿cómo categorizo yo o qué es lo que incluyo yo dentro de esta categoría? Es importante, porque cada uno podéis tener categorizados los productos de distintas maneras. Bien, pues lo tengo categorizado de esta manera, ¿sí? Dentro de esa gran familia, que es la de complementos y fito, aquí es donde incluyo los complementos naturales, organizados por distintos sistemas, pues productos para trabajar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sueño, sistema nervioso central, etc. En segundo lugar, aquí también incluyo todo lo que son los productos para el peso, control y mantenimiento. Aquí es donde se incluyen también los productos Meritene. Y ahí tenéis también la nutricosmética, todos aquellos complementos nutricionales que están destinados a mejorar el aspecto de pelo, piel, uñas. Y aquí también se encuentra todo lo que es la nutricosmética solar, ¿sí? Voy a beber un poco de agua. Bien, ¿qué es lo que ocurre con la nutricosmética? Y aquí llegamos al quid de la cuestión. ¿Qué dos grandes problemas tenemos para desarrollar la nutricosmética a día de hoy en España? ¿Qué es lo que me encuentro? Trabajo con muchísimas farmacias repartidas por toda España y me encuentro dos problemas que son muy, muy habituales y muy, muy repetidos. Primer gran problema, y esto yo soy la culpable o yo me he sentido culpable o he visto que yo lo estaba haciendo incluso mal o que lo estaba enfocando mal. Igual vosotros también os sentís identificados con esto que voy a contar. Somos sanitarios y tenemos un perfil eminentemente técnico, ¿sí o no? ¿Os consideráis personas técnicas? Somos muy técnicos. ¿En qué nos centramos generalmente? ¿En el producto? ¿Sí o no? ¿Y nos interesa saber cuál es el mejor producto? ¿Cuál tiene una mejor formulación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os sentís identificados con esto? ¿Y nos volvemos locos buscando la mejor combinación de activos? Es así, nos centramos en el producto, producto y producto. ¿Y en qué tendríamos que centrarnos? En el paciente, 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 muchas veces, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta, esto es fundamental. Bien, ¿y por qué digo esto? Hay un refrán que viene al caso. Muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque. Y esto es así. El árbol no nos deja ver al bosque. Y os lo voy a explicar con un ejemplo tremendamente tonto. ¿Sabéis cuál es la pregunta que más me refieren a través de redes sociales? Tengo una cuenta chiquitina. Claro, estoy hablando con unos cracks aquí alrededor que tienen no sé cuántos mil seguidores. Mi cuenta tiene 5.600 seguidores, que no está mal. Es una cuenta profesional, pero me ha sorprendido que me sigue también mucha gente que no es profesional, ¿sí? ¿Y sabéis cuál es la pregunta que más me repiten, tanto gente profesional como no profesional? ¿Cuál es la pregunta que más me repiten relacionada con el mundo de los complementos nutricionales? ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo que os gustaría saber? ¿Si son eficaces o no? Bueno, por ahí va. La pregunta más repetida, y si me dieran €1 por cada vez que me la hicieran, yo ahora mismo también sería rica como Eduardo Senante, con lo que comentabas de... La pregunta que más me repiten es esta. Hola, Sara, ¿me podrías recomendar el colágeno de mejor calidad del mercado? Yo aquí tengo la disyuntiva de decir, mira, que no me llamo Sara, que me llamo Beatriz, o les... que ya a veces ya contesto ya con total normalidad, porque ¿para qué me voy a liar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mejor colágeno del mercado? ¿Cuál es el problema de esta pregunta? Que no sé cómo está el paciente. Yo no sé cómo está el paciente, no sé qué es lo que busca conseguir tampoco ese paciente con el colágeno. Y se nos llena la boca cuando hablamos de glicación de la piel. ¿Os suena este término?
Sí, ¿no? Y hay cremas ahora y hay laboratorios que están apostando muchísimo por el tema de la glicación de la piel, ¿sí o no? Sensilis está haciendo una gran apuesta. ¿Por qué? Porque fomenta el envejecimiento a partir de los 35 años. ¿La glicación afectará al colágeno que yo le voy a recomendar a esa persona? ¿Qué creéis? ¿Esa glicación va a afectar a los complementos nutricionales? Si yo tengo una persona que tiene unos niveles de hemoglobina glicosilada de 6,5, ¿le va a afectar al colágeno oral? Os digo yo que sí. Por lo tanto, una de las cosas que nos tendríamos que plantear es cómo está de partida ese paciente. ¿Qué gran ventaja tenemos en todo lo relacionado con la glicación frente a la oxidación? Si pongo el símil o un símil de cocina, culinario, la glicación es como cocinar a fuego lento, ¿sí? Y una oxidación es cocinar en microondas, es mucho más rápida. Por lo tanto, yo tengo aquí algo de poder de acción frente a la glicación. La glicación va a suceder en 3 fases consecutivas, ¿sí? Va a haber una primera fase en la que, si yo tengo el azúcar elevado en sangre, ese azúcar va a generar una reacción no enzimática con las proteínas del cuerpo, como por ejemplo el colágeno y la elastina. Ahí que se van a formar unas bases que se llaman bases de Schiff, ¿sí? Estas bases de Schiff se forman rápidamente, pero si disminuyen los niveles de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Van a volver otra vez a una situación de normalidad, ¿sí? Sin embargo, si esa persona sigue teniendo niveles de glucosa elevados, esas bases de Schiff se van a transformar en los cuerpos de Amadori al cabo de las semanas. Aquí, estos cuerpos de Amadori, todavía existe la posibilidad de, si nivelamos esos niveles de azúcar, que se conviertan nuevamente en sustancias no lesivas. ¿Cuál es el problema? Pues que si tenemos durante meses y meses la glucemia elevada, esos cuerpos de Amadori se van a transformar en los AGEs. ¿Os suenan los AGEs? Sí, tardan meses e incluso años en formarse. Por lo tanto, yo le puedo estar recomendando el mejor colágeno del mundo, con los mejores cofactores del mundo a una persona que, si tiene una glucemia elevada, eso no tiene sentido, porque voy a estar estimulando a su fibroblasto, el fibroblasto sintetizará fibras de elastina y de colágeno y se van a acabar formando AGEs que le van a acabar afectando. ¿Lo estáis viendo? Por lo tanto, ¿cuál es el mejor colágeno? Pues depende. Depende, evidentemente. Entonces ya digo que nos tenemos que centrar sí o sí en el paciente. Y ya digo que me pongo aquí en tono el mea culpa, porque muchas veces nos hemos centrado en el producto. Bien, segundo gran problema. ¿Por qué no desarrollamos bien la categoría de nutricosmética? Además de que tenemos que pasar del producto al paciente, el problema somos nosotras. Digo nosotras porque somos mayoría chicas, nosotras, nosotros, nosotres, ya no sé cómo. Bien. Cuando empiezo con un grupo de farmacias en formación, al cabo de los meses les hago 2 o 3 preguntas. Y una de ellas es, ¿cómo trabajabas antes el tema de los complementos nutricionales? ¿Cómo trabajabas antes de empezar las formaciones la nutricosmética? Estas son respuestas reales, ¿vale? O sea, le mandé a Pedro 32 respuestas reales que no seleccioné. Corté la tabla y se la mandé y le dije, pon la que quieras, porque todas vienen a decir lo mismo, fijaros. Dudas en las indicaciones, dudas en los controles de calidad, interacción con fármacos, dudas en la evidencia, no sé si realmente funciona o no. Dosis efectivas, no distinguía las diferencias entre ellos. De hecho, muchas personas me dicen que pensaban que todos los productos eran iguales, todos los complementos eran iguales y que compraban por el margen que obtenían por parte del laboratorio. Con poco criterio, con muchas dudas, con falta de seguridad, con menos rigor y seguridad. Y hay una que me encanta, que es sin mucho criterio, no sabía qué comprar y al final compraba de todo. ¿Alguna de vosotras os siente identificada con esto? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué he empezado con los datos? Porque quiero que entendáis que son categorías de producto que sin hacer nada nos las están demandando nuestros pacientes. Es que nos las están demandando. Por lo tanto, tenemos nosotros la pelota en nuestro tejado y de nosotros depende el qué hacemos con esa pelota. Bien, y ya para ir terminando, me gustaría hacer esta reflexión. Ayer lo nombraban precisamente Paloma en la mesa y yo creo que lo has vuelto a señalar. Has hecho una reflexión que me ha gustado. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el mundo de la nutricosmética? Bueno, pues tenemos ahora mismo una especie de totum revolutum en cuanto a legislación que es importante y es negativa.
Bien, ¿cómo es en primer lugar la usuaria de Nutricosmética? Va a ser una persona sobreinformada, que creo que lo ha comentado el compañero Senante, sobreinformados, con pocos conocimientos técnicos, no tiene por qué tener conocimientos técnicos. Entonces, ¿con qué me encuentro yo? Con que cuando me mandan sus rutinas de complementos, me encuentro con que están tomando 8 complementos a lo largo del año y no es eso lo peor, sino que además pues, tienen selenio en 300 productos distintos, ¿sí? Con duplicidades en las composiciones, es decir, pocos conocimientos técnicos que al final llevan a un caos. Y tomar más no es necesariamente mejor y hay que ir cambiando a lo largo del año. Bien, pero es que además son personas que están indefensas y me detengo aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con que están indefensas? Bien, la legislación importa mucho. Y lo comento en el capítulo de gemarrerías, pero yo creo que pasa un poco por alto. Existe una ley del cosmético, con lo cual sabemos qué es un cosmético y qué no es un cosmético. O sabemos qué tipos de controles de calidad hay que hacer con un cosmético. No existe una ley del nutricosmético, por lo tanto existe un cierto vacío legal. Sí que es cierto que está incorporado o está bajo el paraguas de la ley de los alimentos, por lo tanto es un complemento nutricional. ¿Esto qué supone? Pues que evidentemente yo no puedo poner en el mercado un complemento nutricional que haya fabricado en el garaje de mi casa. ¿Sí? Necesitamos un mínimo de calidad en las fábricas que sintetizan este tipo de productos. Pero realmente no sabemos lo que es un nutricosmético. Y en cuanto a eficacia, eso ya es una auténtica locura, que es una de las preguntas que más veces me hacéis. ¿Esto es eficaz? ¿Esto no es eficaz? Es tremendamente complicado saber si un producto es eficaz o no. Entonces, a día de hoy nos estamos regulando por una regla no escrita de los años 90, que es la regla del 15%. ¿Habéis oído hablar de la regla del 15%? No, vale. La regla del 15% supone que si yo incluyo el 15% de la cantidad diaria recomendada de una vitamina o mineral, yo puedo hacer alegaciones de salud en ese producto. Me explico, pongo un ejemplo. El selenio. El selenio es un interesante antioxidante. Con que yo ponga el 15% de la cantidad diaria recomendada del selenio, yo puedo hacer alegaciones de salud sobre ese producto. ¿Sí? Entonces, en los años 90, un laboratorio decía, pues como es antioxidante, pues vamos a decir que va bien para tratar las manchas, ¿no? Porque los antioxidantes se ha demostrado que es interesante trabajar con antioxidantes para reducir las manchas. Estupendo, alegación de salud. Otro laboratorio, otro departamento de marketing decía, bueno, pues si el selenio es antioxidante y mi producto tiene un 15% de la cantidad diaria recomendada, pues voy a decir que ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento. Segunda alegación de salud. Tercer laboratorio, tercera alegación de salud. ¿Lo estáis viendo? Había 1.000 millones de alegaciones de salud en los años 90. Esto era un problemón, porque al final el usuario, ¿cómo estaba? Perdido. ¿Qué es lo que hizo la EFSA? Pues intentó poner algo de orden en todo este caos. A día de hoy, ¿cómo está el tema? Existen una serie de alegaciones que son permitidas, de manera que si tú pones en el mercado un producto con el 15% de la cantidad diaria recomendada del selenio, tienes que ir a la EFSA y la EFSA te dice, mira, tú solamente puedes decir que mejora el estado de la piel. Punto pelota. Y son alegaciones tremendamente blancas, además, si os fijáis lo que ponen en los packagings de las cajas. Tú puedes decir esto o puedes decir esto otro. ¿Esto creéis que es bueno o es malo para el usuario final? ¿Esto es bueno o malo? A ver, aparentemente es bueno porque no va a estar bombardeado de 300.000 claims distintos, pero es malo para la industria. ¿Por qué es malo para la industria? Porque imaginaos que yo soy una industria farmacéutica que invierte en I+D+I, un montón a lo largo del año, y lo que hace es, pues, investigo para saber cómo puede ser o puedo mejorar la biodisponibilidad del selenio. Entonces pongo el selenio en unas tanquetas con una levadura y ese selenio se va a transformar en una selenometionina. Por ejemplo, esto es real, ¿sí? Esa selenometionina tiene una biodisponibilidad súper elevada. Sin embargo, yo soy un laboratorio que no investigo, lo que pongo es selenio inorgánico, la biodisponibilidad no es tan elevada, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ponemos en el mercado ese producto, las alegaciones de salud que podemos hacer son las mismas. ¿Lo estáis viendo? ¿Me he sabido explicar? Y esto al final es un producto, o sea, es un problema, porque industria, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué voy a estar yo aquí sacando megaproductos
con mega investigación si luego al final las alegaciones de salud que podemos hacer todos son absolutamente iguales? Por eso entender un INCI de un producto, de un complemento nutricional, es tremendamente complicado y requiere muchísimo tiempo. Bien, así que para responder a la pregunta que me lanzó Gemma aquel día de cómo podemos incrementar el ticket medio a través de la recomendación de NutriCosmética, se me ocurren dos cosas, dos palabras. En primer lugar, responsabilidad. Teniendo responsabilidad sanitaria, entendiendo no solamente el producto, sino que entendiendo también al paciente, no nos queda otra. ¿Sí? Y tenemos que saber si interacciona o no con medicamentos, cuál es la dosis óptima, cuál es la mejor biodisponibilidad de esa molécula, cómo está el paciente, si es un paciente hipotiroideo o no, si tiene una enfermedad basal inflamatoria, etc. ¿Sí? Entonces digo que necesitamos responsabilidad y necesitamos especialización. Y ahora mismo, en el tema de los complementos nutricionales, nos encontramos como hace 15 años en temas de cosmética. Yo lo veo así, ¿sí? Hace 15 o 20 años, es que además iba a poner el mismo ejemplo que ha puesto Eduardo, que recomendábamos las cremas como Llévatela, que a mi madre le va muy bien, esto es así. Hoy en día nos encontramos en ese momento en el tema de los complementos nutricionales. Tenemos dudas, pensamos que son todos iguales, que hay poca diferencia. Pues mira, al final compro el que tiene un mayor margen y ya está, ¿para qué me voy a complicar? Entonces ya digo que está en nuestro tejado el hacer que estos complementos nutricionales se dispensen de una manera diferente en el canal. Porque tal y como han comentado muchos de mis compañeros, al final la fidelización y la personalización es una de las claves del éxito. Y me gustaría terminar esta charla con frases que han ido diciendo cada uno de ellos, que creo que al final están muy en sintonía con lo que he ido comentando. Gemma ha dicho que las rutinas personalizadas son la clave de la fidelización, exactamente igual en temas de nutricosmética, exactamente igual. Fátima ha dicho que la medicina y la farmacia son carreras de vocación, totalmente, y el paciente tiene que ser el centro. Insisto, siempre el paciente, el producto evidentemente, pero el paciente tiene que ser el centro. Y los hermanos Fernández han dicho que el primer valor es la profesionalidad. Somos ciencia, totalmente de acuerdo, y también en el mundo de los complementos. Y Senante, por último, ha dicho que hoy en día los datos son el poder, y por eso he empezado precisamente hablando de los datos. Bueno, pues os animo a que empecéis en este interesante mundo de la nutricosmética y poco más que deciros. Muchas gracias.